El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de este domingo. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Amós, en el capítulo 9, y vamos a leer un versículo nada más, el verso 12. Amós, capítulo 9 y verso 12. El título de nuestro estudio de hoy es El espíritu edomita. Amós 9 y verso 12, dice así, hermanos, en la palabra del Señor: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré los portillos, y levantaré sus ruinas, y la edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Pueden sentarse, hermanos. Las palabras que hemos leído son parte del mensaje profético enviado por Jehová a través de Amós. En aquel mensaje se hacía un jubiloso anuncio de victoria que finalmente llegaría a cumplirse en los días de David. David fue el rey de Israel que logró unificar a todas las tribus y vencer a todos sus enemigos y pacificar la tierra de Israel finalmente, después de tantos años. Pero es interesante, hermanos, notar en esta lectura que hemos hecho un énfasis bien marcado en la profecía, haciendo alusión a que era necesario, indispensable, conquistar a Edom para poder conquistar a las demás naciones que ocupaban la tierra de Israel. Si ustedes se fijan en la última línea del versículo, dice: posean el resto de Edom y a todas las naciones. La profecía decía claramente, hermanos, que antes de pasar a poseer y a conquistar todas las naciones y pueblos que ocupaban la tierra de Israel, había que conquistar a Edom. La gran pregunta es: ¿por qué era tan importante Edom? ¿Por qué el Señor les dice con tanta claridad que tienen primero que poseer a Edom, que dominarlo, que someterlo, que sujetarlo, y entonces proceder a conquistar a las demás naciones? ¿Por qué este pueblo de Edom se vuelve una clave? ¿Y qué quiere decir también para nosotros hoy en día? ¿Por qué era tan necesario para el pueblo de Israel que conquistaran a Edom? En primer lugar, hermanos, era necesario porque Edom representaba una herencia de debilidad en la carne. En Génesis 36, en el verso 43, ustedes lo pueden leer en sus casas, la Escritura dice: Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. La Escritura nos da entonces, hermanos, la información de que Edom era una nación que fue fundada por Esaú. Todos conocemos la historia de Esaú, el hermano de Jacob. La historia de aquellos dos gemelos que pelearon el uno contra el otro por tanto tiempo. Pero también sabemos, hermanos, que Esaú fue un hombre más interesado en la satisfacción inmediata de sus deseos, de sus apetitos, que en las promesas de Jehová. ¿Y por qué decimos esto? Porque todos sabemos bien la historia en la cual quedó demostrado este carácter de Esaú. Ustedes se recuerdan el momento en el cual dice el libro de Génesis que Esaú regresaba del campo y venía cansado y con hambre. Y Jacob, que era tan astuto, muchos dicen que a propósito, se pone a cocinar unas lentejas justamente cuando él va entrando a la ciudad. En ese momento, hermanos, todo lo que Esaú quiere es comer. Todo lo que él quiere es satisfacer aquel hambre voraz que le había despertado el intenso esfuerzo que demandaba su oficio de cazador en el campo. Entonces se presenta delante de su hermano Jacob y le pide que le dé de aquella comida. Es entonces, hermanos, cuando Jacob
de una manera muy astuta le dice, te doy de comer si me das tu primogenitura. Y las palabras que Esaú pronuncia, hermanos, ustedes las encuentran en el capítulo 25 de Génesis, en el verso 32. Dice la Escritura, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Qué palabras tan terribles, hermanos. Porque Esaú estaba diciendo en aquel momento, bueno, eso de la primogenitura, quién sabe si se va a cumplir o no se va a cumplir. Quién sabe cuándo se va a cumplir y quizás se venga a cumplir cuando yo ya haya muerto. Y entonces, ¿de qué me va a servir? Esto demuestra, hermanos, que para Esaú la primogenitura, aquella promesa tan magnífica recibida directamente de Jehová, no tenía mucho valor. Es más, él no creía mucho que aquello realmente se fuera a cumplir. No lo creía, hermanos, y por eso fue capaz de intercambiar aquella promesa tan magnífica por un plato de lentejas. De ahí viene ese famoso dicho universal y muy conocido hasta hoy, ¿verdad? Cambiar algo bueno por un plato de lentejas. ¿Por qué hemos hecho esta relación, hermanos, en cuanto al origen del pueblo, de este pueblo edomita y de Amós, y de Esaú? Porque el mensaje de Amós, hermanos, está reclamando al pueblo de Israel precisamente el hecho de que se estaban comportando como Edom, que se estaban comportando como Esaú, en el sentido de que estaban más interesados en las cosas terrenales, estaban más interesados en satisfacer sus apetitos de la carne que en buscar las cosas de Dios. Esto es lo que el mensaje del profeta le está reclamando a Israel. El profeta reclama indignado que Israel no hubiera echado fuera ese espíritu edomita, esa actitud de desprecio por las cosas del espíritu y estuviera entregado a satisfacer los deseos de la carne. Todos sabemos bien que en esos días Israel, en el afán de disfrutar de lo bueno que Dios les había dado, se habían olvidado totalmente de él y hasta adoraban dioses extraños. Amós le está diciendo al pueblo, en esas condiciones ustedes no van a conquistar toda la tierra, toda la bendición que Dios ya les ha dado. En esas condiciones ustedes no van a poder hacer realidad esas bendiciones magníficas que Jehová tiene para ustedes. Siguiendo los deseos de su carne, buscando solo la satisfacción de sus apetitos, le dice el profeta al pueblo, no van a alcanzar todas las bendiciones que Jehová tiene para ustedes. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque nosotros hoy, hermanos, somos la congregación de los primogénitos de Jehová. Eso lo dice la Escritura. Lo dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Claro, hermanos, que primogénito en esta Escritura no significa que seamos los primeros. Pero lo que quiere decir, hermanos, es que como hijos de Dios nosotros tenemos una herencia de bendición grande, magnífica y extraordinaria. Que como primogénitos de Dios tenemos promesas grandes y maravillosas que deberían hacerse realidad en nuestra vida. La condición de primogénito de Dios, hermanos, nos pide que hagamos una comparación con todas las bendiciones que Esaú despreció. Esaú, hermanos, siendo el primogénito, tendría por lo menos 3 bendiciones básicas. Primera, iba a recibir una herencia doble con respecto a sus hermanos. Segundo, iba a ser el líder de sus hermanos.
Y tercero, iba a ser el consejero de toda su casa. Todo eso implicaba ser el primogénito en el Antiguo Testamento. Esto quiere decir, hermanos, que cuando a nosotros se nos llama los primogénitos que estamos inscritos en los cielos, se nos está recordando que desde el día que fuimos salvos en Cristo Jesús, hay una herencia grande y maravillosa para cada uno de nosotros. Cristo la ganó en la cruz. Sin embargo, si nosotros no echamos fuera el espíritu edomita, lo conquistamos y lo sometemos, no vamos a poder hacer realidad todas esas bendiciones. Esaú despreció todo eso, y si ustedes se fijan, más tarde él reacciona y carga contra su hermano y dice que lo va a matar cuando descubre todo lo que ha perdido. ¿Qué nos demuestra esto, hermanos? Que este deseo de satisfacer la carne le nubló su pensamiento, lo confundió. Podemos decir, hermanos, que por un momento oscureció su entendimiento y más tarde Esaú reacciona y se pregunta, ¿qué es lo que he hecho? He entregado algo maravilloso, he entregado algo grande, he entregado algo extraordinario, todo porque tenía hambre. Todo porque me quería comer un plato de lentejas. Con esta frustración tan grande, él entonces dice que va a matar a su hermano y comienza a perseguirlo. Es por esto, hermanos, que la misma carta a los hebreos llama a Esaú profano. Y profano quiere decir, hermanos, aquella persona que no tiene aprecio por las cosas sagradas, que solo le interesan las cosas terrenales, que solo le interesa la satisfacción de las cosas naturales y no tiene respeto, no tiene consideración, no valora la verdad eterna de Dios. Sin duda, hermanos, esto es importante porque a cualquiera de nosotros podría sucedernos algo parecido. Es decir, que las cosas del mundo nos atraigan tanto que comencemos a despreciar las cosas de Dios. Que las cosas terrenales nos fascinen tanto que comencemos a despreciar las cosas eternas. Que comencemos, hermanos, a tener en menos las cosas de Dios. Que comencemos a considerar la palabra del Señor, su mensaje y sus promesas como algo que quién sabe si se va a cumplir o no. Eso sería algo terrible, que ese espíritu edomita llenara nuestro corazón y como Esaú llegáramos a decir, pues quién sabe si estas promesas son verdad o no. ¿Quién sabe si se van a cumplir? ¿O quién sabe si se van a cumplir cuando yo ya no esté en esta tierra? ¿O quién sabe si se van a cumplir cuando yo ya esté viejo y no las pueda disfrutar? Si esta situación nos embargara, hermanos, nos estaría robando la bendición más grande que el Señor nos ha dado a nosotros, ser sus hijos. Y estar llenos de promesas grandes y maravillosas que nosotros tenemos que conquistar. Lo que se nos ha ofrecido no es poco. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 8 y verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que pacientemente o juntamente con Él padecemos para que seamos glorificados. Ahora, este versículo a veces nos da temor, porque eso de padecer no nos gusta, a mí tampoco me gusta. Y nos preocupa ese versículo, hermanos, porque cuando dice, si padecemos juntamente con Él, nos imaginamos que tenemos que padecer tanto como padeció el Señor. No está diciendo esto este versículo. Nadie podría padecer todo lo que Jesús padeció. Pero lo que sí nos está diciendo este pasaje, hermanos, en el contexto de lo que estamos hablando, es que negarnos a los deseos de la carne es algo difícil. Que negarnos a las cosas de la carne es algo que trae padecimiento a nuestra vida, porque nos duele en alguna medida tener que negarnos a los deseos que nos impone la carne.
De esto habla este versículo, de padecer, hermanos, en esta lucha por apreciar más las cosas de Dios que las cosas temporales, en esta lucha por valorar más las promesas de Dios que cualquier otra aspiración, apetito o deseo que pudiéramos tener en este orden terrenal. Es importante que recordemos esto, hermanos, porque este padecimiento es necesario si queremos que todas las promesas que el Señor ganó para nosotros en la cruz del Calvario se hagan realidad. Amén. Y en esas promesas hay una variedad, hermanos, de bendiciones grandes. El Señor nos prometió paz. El Señor nos prometió armonía. El Señor nos prometió libertad. El Señor nos prometió victoria ante la adversidad. Son promesas maravillosas, pero que tenemos que alcanzarlas. Pero si Edom permanece en nuestro corazón, si no conquistamos, si no sometemos primero a ese espíritu edomita, este será el gran tropiezo que nos impida hacer realidad todas las bendiciones que el Señor ganó ya para nosotros en la cruz del Calvario. En segundo lugar, hermanos, este mensaje nos dice que era necesario conquistar a Edom porque Edom representaba el poder destructivo de la herencia de Israel. Los edomitas, hermanos, siempre fueron un pueblo muy vengativo. Y sorprende cuando uno lee la Escritura que este pueblo de Edom, que fue fundado por Esaú, nunca se olvidara de lo que Jacob le había hecho a Esaú. Es decir, nunca se olvidaron de que Jacob, de una manera muy astuta, le había robado la primogenitura a Esaú. Y fue algo que nunca lo perdonaron. Lo podemos nosotros reafirmar, hermanos, cuando leemos el Salmo 137. El Salmo 137 lo escribieron los primeros exiliados en Babilonia. Ustedes comienzan a leer ese salmo y se darán cuenta de cuánto dolor está expresado en ese salmo. Dice, ahí nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y ahí llorábamos por todo lo que estábamos viviendo. Los exiliados en Babilonia sufrían la humillación, sufrían extrañar su tierra, sufrían verse esclavizados por una nación extranjera. Era algo sumamente doloroso. Ahora, fíjense bien en algo. Habían pasado más de 500 años desde que Jacob le robó la primogenitura a Esaú, y Esaú no lo había olvidado. Si ustedes leen ese Salmo 137, se van a dar cuenta que en el versículo 7, cuando Nabucodonosor justamente está a punto de destruir Jerusalén, ¿qué hacían los edomitas? Eran hermanos, porque Jacob y Esaú son hermanos, ¿o no? Y cuando Nabucodonosor está a punto de destruir Jerusalén, ahí en el verso 7 ustedes van a leer que los edomitas decían, destruidla hasta los cimientos. Y por eso es que en este salmo, cuando ellos están cantando tanto dolor, dice, acuérdate de los hijos el día de Jerusalén. Cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Imagínense ustedes qué terrible es esto. Miraban a sus hermanos siendo objeto del ataque de Nabucodonosor y en vez de ayudarles o defenderles, prácticamente, hermanos, que cantaban con alegría, arrasadla, terminen con todo, no dejen nada. Y efectivamente así fue. Fue algo terrible. Esto nos demuestra que Edom nunca olvidó aquel engaño, aquella astucia de Jacob que terminó robándole la primogenitura a Esaú. En ese canto de amargura, hermanos, ellos ruegan a Dios que se acuerde de lo que Edom les había dicho. Esto armoniza con las palabras de Amós.
la conquista de la tierra debía comenzar con Edom, porque de otra manera, más tarde o más temprano, ese espíritu edomita iba a renacer con fuerza e iba a robarles mucho de su herencia. Quizás las cosas hubieran cambiado si Edom les hubiera ayudado, pero no fue así. Para Edom fue la ocasión perfecta para vengarse de sus propios hermanos, permitiendo que los invasores destruyeran Jerusalén. Esto demuestra que Israel no debió permitir que Edom quedara en su tierra. Debieron someterlo, debieron sujetarlo, debieron gobernarlo, debieron tenerlo bajo su dominio y las cosas hubieran sido distintas. Esto es importante también para nosotros. ¿Por qué? Porque todos sabemos que nuestra carne nos puede llevar al fracaso. El despreciar las cosas de Dios para dar rienda suelta a los deseos de la carne es fortalecer a un enemigo que más tarde va a cobrarse venganza con nosotros y puede robarnos nuestra herencia. El congraciarse con la carne no traerá nada bueno a nuestras vidas. Pablo dice en la carta a los romanos que la carne y el espíritu se oponen entre sí, luchan entre sí, permanentemente luchan entre sí. Y si nosotros dejamos que Edom permanezca en nuestra carne, en el momento de la lucha, en el momento de la conquista, se va a interponer en el camino y puede ser la clave de nuestra derrota. En el gran conflicto, hermanos, entre la carne y el espíritu, solo puede haber un ganador. ¿Y quién ganará? Depende de cuánto sabemos apreciar las promesas del Señor y valorarlas más que los deseos de la carne. No podemos anteponer nuestros deseos naturales a la voluntad de Dios. Eso es dejar a Edom en nuestra tierra y eso es peligroso. La carne, hermanos, se puede apaciguar por algún tiempo, pero pasados unos días, semanas, meses, quizás años, puede renacer con fuerza y provocarnos un terrible daño al punto de poder contribuir a robarnos la herencia que Cristo ganó para nosotros. Quiere decir entonces que este mensaje, hermanos, aunque se dio 500 años antes de que Cristo apareciera en la tierra, tiene mucha importancia para nosotros hoy en día. Nos está diciendo este mensaje que nuestra herencia estará amenazada si no sometemos a Edom. Hay que conquistar a Edom primero para después apropiarnos de toda la tierra que Cristo nos ha entregado. Echemos fuera ese espíritu edomita, esa inclinación natural. Todos la tenemos, hermanos. Aquí no se trata de decir, gracias a Dios yo no padezco de eso. Todos tenemos esa inclinación natural. Por momentos nos da por valorar más las cosas terrenales que las cosas de Dios. Es entonces cuando debemos reaccionar. Es entonces cuando debemos pensar que las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida son una herencia grande y maravillosa. A Esaú le preocupaba si estas promesas se cumplieran cuando él ya hubiera muerto. A nosotros no nos debe preocupar eso, porque nosotros sabemos que la herencia que Cristo ganó para nosotros, si nosotros ya no estuviéramos, nuestros hijos alcanzarán esa bendición. Nuestras generaciones alcanzarán esa bendición, porque Dios es veraz, porque Dios es verdadero y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Amén. Pero nosotros tenemos que asegurarnos de que nada nos estorbe en la conquista de esa bendición, de que nada nos impida tomar toda esa tierra que el Señor ya nos ha entregado. Echemos fuera a Edom. Cuidémonos de esa tendencia tan natural que existe en nosotros a satisfacer más los deseos de la carne que las cosas del espíritu. No podemos perder, hermanos, el equilibrio.
No estamos diciendo que no nos ocupemos de nuestras necesidades naturales, por supuesto que sí, pero sin olvidarnos que antes que cualquier otra cosa está Dios, nuestro Señor y Salvador, aquel que nos trajo de la muerte a la vida, aquel que nos trajo de la prisión a la libertad. Él es antes que cualquier otra cosa porque Él es la clave de nuestra victoria. Y de esa manera vamos a garantizarnos que nuestra promesa, que nuestra herencia será nuestra. Nos vamos a apropiar de ella y nuestras generaciones gozarán de esa bendición de un Dios que es abundante para todo aquel que cree, para todo aquel que valora la verdad de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque ciertamente tu palabra, Señor, ilumina nuestro caminar, que a veces se vuelve tan confuso, Señor, por causa de nuestras debilidades, por causa de esta naturaleza nuestra, que con tanta facilidad se confunde ante las diferentes situaciones que se presentan en la vida. Ayúdanos, Señor, para que podamos ver con claridad cuán necesario es que nosotros echemos fuera ese espíritu que busca solo la satisfacción de la carne y tengamos presente que más que la satisfacción de la carne hay verdades espirituales que son la clave de nuestra victoria. Ayúdanos, Señor, para que tengamos cuidado de no descuidar las cosas eternas, porque las cosas de arriba son las que determinan la victoria aquí abajo. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.